Gracias, Señor. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve, fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre la cruz mi buen Señor su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve, fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él, esa es mi fe, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve, fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy nos da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve, fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve, fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Alabanzas, Señor. Bueno, antes de iniciar esta predicación de que el Altísimo Dios tuvo misericordia de mí y poder dirigirme ante ustedes y poder traerles esta palabra, servirles, y lo más importante, que Él me deje, que tenga el privilegio de hablar de Él. Doy la bienvenida a mi papá, qué dicha, qué gozo, no tengo palabras para expresar de ver su presencia en este lugar. Y verlo en la forma que está es maravilloso, mis santos. Lo mismo para mi amado Michael, me gozo de la obra tan poderosa que ha hecho el Señor en su merced. Bienvenidos, bienvenido papá, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nos vamos a parar para darle gracias al Altísimo Dios por este pan. Padre mío, te doy gracias por haber escondido estas maravillas de los sabios entendidos y nos las diste a nosotros que fuimos llamados pequeños. Gracias, Padre mío, porque te apiadaste de nosotros, Señor. Y no solamente de nosotros, sino de los que están alrededor de nosotros. Para que cuando viniéramos a ti, Señor, halláramos la vida, halláramos la libertad, el gozo, por medio de esta santa palabra. Tenemos el libro más permanente de todos los tiempos, en la cual podemos encontrar el refugio, la esperanza, la salud. Podemos encontrar esa verdadera libertad, Señor, y esa fue pagada.
con una gran vida, que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, el cual el hombre dedicó una semana que viene y conmemora, Padre mío, lo que tú hiciste en todo el mundo. Recuerdan, Padre mío, ese sacrificio, que si no hubiera sido por ese cordero inmolado, esta palabra no surtiría el efecto para lo cual fue enviada. Por eso te damos gracias y permítenos en reverencia decirte, Señor, gracias, Señor, por este pan, porque la noche que tú diste gracias, partiste el pan y dijiste: toma esta palabra que es mi cuerpo, que fue entregado a cada uno de vosotros y que costó sangre, y costó la sangre de un inocente para darnos vida a todos, porque no hay uno que no haya hecho mal. No hay un justo ni aun uno, dice tu palabra. No hay ni uno, Señor. Pero nos dice el apóstol Pablo con esa esperanza: por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, en ninguna manera, porque hemos creído y hemos tomado de tu palabra, de tu mano. Por eso hoy levantamos nuestras manos y gloria, gloria a Él por siempre. Amén y amén. Se pueden sentar, mis santos. Bueno, yo decía, Señor, qué maravillas has hecho en esta iglesia y en mi vida, primeramente en la iglesia y en todos los que hemos visto. Inclusive yo veo hoy a mi papá, a Michael, a la amada Marta, a todos los que estamos aquí, a mi amada Ángela, que han sido rescatados de la muerte, a mi hermano José, cómo ha trabajado en su pierna, y bueno, y multitud de maravillas. ¿Sonido? ¿Aló? Entonces vemos que hay maravillas que Él hace por nosotros. Amén. Y quiero empezar lo que nos dice en Hechos 2, cuando el apóstol Pedro fue tomado ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y no estaba con una multitud pequeña, había una multitud grande y no pequeña en gran manera. Y se paró y dijo: varones israelitas. Y lo primero que le dijo: oíd estas palabras. Oíd estas palabras. Las mismas palabras que nos está recordando el Dios Altísimo hoy y nos están dando Jesús, el Señor Jesús Nazareno, aprobado ¿de quién? Del Padre, entre vosotros, en que dice en maravillas, de lo que vamos a predicar hoy, porque la predicación hoy es las señales, los prodigios, las maravillas del Señor Jesucristo, en prodigios, en señales que Dios hizo por medio de ¿quién? De vosotros, como también vosotros sabéis. Y eso es lo que ha pasado acá en la iglesia. ¿Se han visto milagros? Como dice el hombre. ¿Se han visto señales por las cuales nosotros le seguiremos? Pero vamos a ver quién es el que verdaderamente permanece, o aquel que recibió la sanidad y no siguió por Y o X circunstancia. Amén. Entonces Él vino a hacer en nosotros muchas maravillas, pero el hombre, como siempre, le da un significado a las cosas, ¿sí? Entonces le dicen milagro a lo que ellos piensan que es milagro, o lo que pueden definir como milagro. Y ellos dicen que es un acontecimiento causado por un poder celestial, un poder sobrenatural. Se ahorran la palabra Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que sabemos nosotros que Él es el que actúa, obra.
Ellos simplemente dicen, sí, algo sobrenatural que pasó. Pero nosotros sabemos que es el poder y la manifestación ¿de quién? De su Espíritu Santo, del Señor Jesús, del Señor Jesucristo ya resucitado, el cual no lo vemos, pero ¿qué dice la palabra? Le amamos. Porque dice más adelante su palabra, bienaventurados los que creyeron ¿qué? Sin ver. Sencillo que el Señor Jesucristo viniera hoy acá y hablara con vosotros. ¿Qué tiene más valor? Aquel que no lo ve, pero sabe que Él está actuando. De eso se trata la fe. Amén. De lo contrario no sería fe. Por las Escrituras nos dice que las maravillas, los milagros, las señales y todas estas grandezas que nos habla en Hechos, y que no simplemente nos habla en Hechos, sino todo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento han sucedido estas cosas. Ahorita no, sí. Míresen, yo me miro y yo digo, Señor, has hecho maravillas y prodigios en nuestra vida, pero hay algo que inclusive supera todas esas maravillas y lo vamos a ver después. Amén. Entonces nos dice la palabra que es un acontecimiento causado por el poder únicamente de Dios. Distinto que Él utilice a alguien, que utilice a los ángeles, que utilice a los apóstoles en su tiempo, y utilice una persona que se preste para hacer ese milagro, esa sanación a un ser humano que lo necesita. Amén. ¿Qué vemos en el Antiguo Testamento? A un santo varón Moisés en Egipto, donde le dice el Señor al santo varón Moisés, ¿qué le dice? Que Faraón iba a endurecer su corazón, a pesar de las señales, los milagros que él iba a demostrar a Egipto. ¿Qué fue lo primero que hizo? Cogió la vara y la convirtió en una serpiente. Amén. Después transformó que el río en sangre, y ahí una multitud de maravillas hasta ver la muerte de la primogenitura de los egipcios. Y sin embargo el faraón estaba ahí. ¿Qué nos deja de lección? Hay mucha gente que ve cómo se sanan las personas, cómo hace el Señor prodigios y maravillas, aún en este tiempo de tanta rebeldía y tanta maldad que hay en el mundo. Aún Él se sigue manifestando, y sin embargo hay muchos que son como en el faraón y no creen que el Señor aún sigue manifestando su poder y autoridad en la tierra. Y más en este lugar donde han sucedido cosas y maravillas extraordinarias con el poder y la autoridad de su Espíritu Santo. Ahora vemos a un profeta Eliseo, a un profeta Elías haciendo maravillas y prodigios por el Padre eterno. ¿Ustedes creen que es tan fácil estar uno arrodillado en el Monte Carmelo, solito, esperando el derramamiento del fuego del Señor? Yo soy el que soy, contra 400 personas en contra de uno, con un Dios falso. Pero él sabía a quién había temido, y que él iba a hacer una señal, no por causa de él, sino para que supiera el pueblo que el Señor Jehová era el Dios de la gloria. ¿Y lo derrotó o no fue así? Vino el holocausto y quemó el sacrificio que le había hecho el profeta. Amén. El profeta Eliseo. Algo que en el Antiguo Testamento nosotros sabemos que cuando vino el Señor Jesucristo, resucitó a muchos. Amén. Pero ese profeta dobló su rodilla y ese niño cobró otra vez aliento. Y el Señor, en su infinita misericordia, demostró que Él es poderoso desde el principio hasta el fin. Ahora nos dice el apóstol Juan en el 20, del 30 al 31, porque a Él nos dice que Él está manifestando con señales, prodigios, milagros,
pero no solamente los que están escritos en su palabra, porque como vuelvo y le repito, hubiera tocado sacar muchos libros por todas las proezas y maravillas. Y también hizo el Señor Jesús muchas otras ¿qué? Señales. ¿En presencia de quién? De sus discípulos, que no están escritas en este hermoso libro. Estas, empero, son escritas para que creáis que el Señor Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis ¿qué? Vida ¿qué? Eterna. Él nos dejó escritos cómo sanó al paralítico, cómo abrió los ojos al ciego, cómo resucitó a Lázaro. ¿Para qué? Para que nosotros supiéramos que tú eres el Cristo, el enviado de Dios. Ahora yo les hago una pregunta, mis amados. ¿Él aún sigue sanando? Él sigue sanando. Él sigue liberando. Él sigue perdonando. Él sigue restaurando. Él sigue haciendo las maravillas que hacía en el Antiguo Testamento, pero lastimosamente dice la palabra que la caridad de muchos se resfriará. Pero eso no para vosotros, porque el Señor nos promete que mientras va a aumentar la maldad, para cada uno de vosotros va a sobrepujar la gracia. ¿Cuántos lo creen, mis santos? Va a sobrepujar ese amor. Por eso es que cuando tú vas a caer, hay una gracia maravillosa que está sobrepujando en cada uno de vosotros y no permite que vosotros caigáis. Que si hasta el médico te dio un diagnóstico contrario, él te dice, con la gracia sobrepuja esa gracia y te dice, tú eres sano y él será sano. ¿Qué pasó con esos tiempos donde el apóstol Pedro se levantaba y con la sola sombra las gentes eran sanas? ¿Acaso es el mismo Dios de antes? Es el mismo, porque dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Perdone que hable un poco fuerte, pero es necesario, porque el Espíritu Santo de Dios está hablando en este momento. Si lo creemos, si lo tomamos, Él sigue haciendo multitud de milagros. Uno escucha por el internet ahorita que tenemos tanta tecnología, como el Señor obra poderosamente, no solamente en Colombia, sino en China, en Japón. Aquel que le cree, aquel que le busca, va a alcanzar la sanidad, va a alcanzar el perdón, va a alcanzar la libertad. ¿Por qué Él hace todavía esto? ¿Por qué Él hace maravillas y milagros en cada uno de nosotros? No es como el hombre la define. Porque es que la palabra milagro la han convertido en una palabra cualquiera. Aquel estudiante que pasa el examen, uy, qué milagro que haya pasado. Eso no es milagro. Simplemente dice la palabra, el que no estudió, pues va a perder la materia, o a menos que haga copia, ¿no? O haya estudiado realmente y haya pasado. Ese es lo que diría un implicado que se encuentra en tal situación. Amén. Todo esto es humanamente posible. Hay cosas que son humanamente posibles, ¿o no? ¿Tú tienes hambre? Trabaja, consigue tu pan. Tienes que hacer una diligencia urgentísima, sal con tiempo. Son cosas humanamente posibles, pero hay cosas que para el hombre no son posibles y llega a un estado que tú no puedes pasar de aquí, porque no puedes. Ya humanamente no es posible hacerlo, porque el único que lo puede hacer, ¿quién es? El Padre. Ni siquiera su Hijo, siendo
la perfección, el enviado de Dios, Dios hecho hombre, la manifestación del poder. Siempre decía que la gloria, que todo lo que hacía era por el Dios eterno. Por eso dice el apóstol Pablo, semejante eminencia. Yo me ponía a pensar, perdone que me salga un poco del tema, un santo varón que sabía muchos idiomas, un varón rico, eminente, que tú lo mirabas y no tenía imperfección alguna en su andar. Era justo con su pago, era justo en su andar, era un varón que lo que hablaba lo hacía. Pero sin embargo, eso no le sirvió de nada por amor a Cristo. Amén. Cuánta gente letrada, cuánta gente sabia que tiene todo, dinero, riquezas y todo lo habido por haber, que lo honran en todas partes, que tiene todos los premios de medicina, matemáticas, pero no tiene lo más importante, que es la vida de Dios. Yo puedo ser iletrado, puedo ser pobre, puedo vivir en el rincón con 4 paredes llenas de cartón, pero si tengo la gloria de Dios, yo tengo todo. Porque Él es la vida, me dice, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. La vida es todo. Sin vida no hay vida, hay es que muerte. Y eso es lo que yo tengo cuando no tengo al Señor. Porque simplemente el poder del Señor Dios Altísimo actúa en nuestras vidas para que comprendamos que sin Él ¿qué? No somos nada. El día que Él me quite tu presencia, el día que Él me quite su espíritu en mí, muerto. Porque Él también tiene el poder de tomar la vida de una persona y decir, muchacho, hasta aquí fue y hasta acá fue. Y el hombre puede decir a un hombre, hasta aquí fue, y no es así. Le puede decir, tú tienes una enfermedad terminal, pero si el Señor dice, yo te voy a sanar, Él lo sana, porque Él es así. Por eso es locura al hombre. Muchas cosas aún no las entiende, como hay gente sana de cáncer, como un paralítico se puede sanar, cómo puede un ciego volver a ver. Pero más de uno decimos, pero ¿cuándo van a suceder esas cosas? Ya sucedieron, están sucediendo. Y van a suceder cuando tú lo busques, cuando tú ores, cuando le entregues tu corazón a Él. Lo verás, lo verás. Porque así es. Él quita tu amargura, tus penas, tu tristeza. Es que no me hallo, vivo triste, angustiado, me como la comida por comérmela. Me levanto por levantarme, no Señor, porque ustedes han entrado a la vida, entonces ya se levantan con ese gozo y hasta lo que se comen lo disfrutan. Así sea un arroz con huevo, pero lo disfrutan. Ahorita salen llenos de gozo, porque lo tienen a Él. Hasta su sueño es placentero, porque siguen velando, siguen, el Señor les sigue hablando a uno por medio de sueños. No es así. Pero si tan solo comprendiéramos que Él vino a darnos vida. ¿Y vida en qué? Y vivimos así. Yo sé que hay momentos en la vida difíciles, pero si tan solo entendiéramos el misterio de la cruz, el misterio de lo que Él hizo, entonces entenderíamos. Ahora, 3 años que duró el Señor Jesús haciendo proezas, milagros, señales. Aunque hoy no es el día para explicar qué significa un milagro, qué significa una señal, porque son totalmente distintos, pero todos llegan al mismo fin. Inclusive nos habla una parte de maravillas, ¿cierto? Maravillas. Entonces, el Señor Jesús, ¿cuánto duró su ministerio? El hombre dice que 3 años, ¿no? No sabemos, pero fueron 3 años donde se dio y se manifestó. Amén, se manifestó a Israel. Amén, donde viajó a todas las partes de Israel,
¿qué hizo? Enseñar. Vea lo hermoso de mi Señor, que Él nos enseña todos los días. Él vino a enseñarnos y proclamó ¿las qué? Las buenas nuevas del Padre. Él lo único que hizo fue darnos esas buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Amén. Amén. Que ya esas buenas nuevas incluía que lo que yo no podía hacer antes, por medio de la fe de su Hijo, lo puedo hacer. Por eso dice el apóstol Pablo, todo lo que en Cristo que me fortalece. En Filipenses está escrito. En ese tiempo, cuando el Señor manifestaba su gloria, su poder, las señales, muchos iban a Él por simplemente, ¿qué dice? Curiosidad, a ver qué estaba pasando. Uy, vea, lo levantó, lo sanó. Y entonces mucha gente va a las iglesias a eso. Uy, vea cómo se sana, cómo se salva, cómo es sanado de tal enfermedad. Hay muchos que otros van por criticar simplemente, como lo hacían en ese tiempo los fariseos, que no hallaban oportunidad para agarrarlo en alguna palabra o para condenarlo en alguna palabra y nunca pudieron hallarle absolutamente nada. Tuvieron que inventarle ¿qué? Una mentira, que inclusive se atrevieron a decir que era preferible que muriera un hombre que no todo un pueblo. Amén. Pero como estaba escrito y tocaba que se cumpliera. Si me hago entender, mis santos, hay mucha gente cuando se manifiesta las señales, maravillas y milagros vienen a esos, pero qué maravilla es venir uno a un lugar cuando el Señor está hablando, porque Él habla en multitud de formas, está hablando ahorita, ¿por qué no? Él habla cuando tú coges la maravillosa palabra, como me pasó en estos días. Estaba triste, estaba angustiado, pero Él me dio una palabra que siguiera adelante, que vendrían mejores tiempos y yo lo creo. Y entonces esa palabra me levantó, porque no solamente ha sido una vez, han sido muchas veces por el cual el Padre me ha regalado de esa fortaleza para que siga adelante. Porque no podemos esconder esa palabra tampoco, ¿no, mis santos? Que en el mundo tendréis ¿qué? Pero confía que yo he vencido al mundo. Suena sencillo, ¿no? Pero cuando estamos en esa situación, qué duro es. Que confiemos. A alguien que le dijeron, oiga, usted va a morir mañana en la cruz. Nunca se salió de su compostura, nunca perdió su fe, nunca perdió su autoridad. Inclusive hasta en el último momento allá en la cruz le dio libertad, le dio ese perdón al ladrón. Ni siquiera agonizando dejó de proclamar el reino de Dios. Hasta su último momento nunca se rebeló. Lo único que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Él partió, esa sangre que se derramó en la cruz fue el perdón de nuestros pecados. Cuando Él dejó de suspirar, ahí nosotros agarramos vida. Y nosotros también fuimos participantes de ese espectáculo. Lo blasfemamos, lo señalamos, hizo maravillas y prodigios y nosotros le negamos. Pero ahora el Señor quiere hacer o ha hecho ese cambio en nosotros. Ahora, ¿quiénes recibieron los milagros y maravillas del Altísimo Dios? Él no sanó a todo el mundo. Él no resucitó a todos. Podían haber 20 paralíticos, pero solo 10 fueron sanos. ¿Ustedes creen que aunque Él lo hubiera podido hacer, que lo pudo haber hecho, sanar a todos, y de por sí lo hubiera hecho porque Él es así? Lo hace. Pero hubo algo que es maravilloso. No todos alcanzaron ese perdón, no todos alcanzaron esa sanidad. ¿Sabe qué les digo? Una buena noticia, mis santos. Una buena nueva. Que me tocaría sacar un megáfono y decirles, ole, esta es la buena nueva para cada uno de nosotros. Hemos sido privilegiados de haber sido ¿qué?
rescatados, sanos, libertados, perdonados, redimidos, constituidos. Amado, estaríamos saltando de alegría, pero como no nos hemos ganado el baloto, no estamos corriendo de alegría. Pero ¿sabe qué ha hecho en nosotros? Nos ha dado vida eterna. Porque dice, no os escandalicéis por estos pequeños, y también nos dice en otra palabra que no nos enorgullezcamos porque nos hemos sanado, porque nos hemos visto, que hemos visto un paralítico. Eso, no nos gloriemos de eso. ¿Qué nos dice más adelante el Señor Jesús? Que el nombre de nosotros está escrito en el reino de los cielos, que allá donde está el libro está escrito que diga Demetrio Osuna, Lucía de Loaiza, etcétera, etcétera. ¿De qué es eternamente? Unos irán para condenación, otros para salvación. Yo todos los días digo, Señor, permíteme estar escrito en el libro de la vida. Ni que allá si no hay tratados, allá no existen las influencias como existen en este mundo. Allá es lo que tú hagas y cuánto amaste al Señor y cuánto le serviste. Nadie te está viendo, pero Él sí. Él ha visto cómo es tu concierto todos los días con Él. Señor, te amo por encima de las cosas. Han venido a mí persecuciones, han venido mentiras a causa de otras personas, pero he aquí, Señor, de todas ellas me has librado. Al igual que el profeta Jonás lo salvó de la muerte. Se lo voló una ballena y lo llevó al propósito de Dios. Increíble. Increíble. Eso lo hace, uno le cuenta a una persona que no tenga la fe que tiene en el Señor Jesús, no lo cree. Dice, son mitos. Pero sucedió. Increíble que un varón entró en una ballena, vaya y el Señor cumpla su propósito y lo deje en el sitio exacto que él no quería ir. Partió, creyó que escaparía de la voluntad de Dios, y es como si la amada Sara me dijera, vaya al norte a la 170, y resulta que pasa que yo me fui por allá al sur a Soacha. Y dijo, no Señor, es que yo lo mandé a algo, y resultó fue allá, por medio de un animalito. Señales y maravillas que ha hecho el Altísimo Dios. Amén. Ahora, nuestra pregunta, ¿cuál debe ser? ¿Lo estamos buscando superficialmente? ¿Por necesidad? ¿O porque estamos constituidos espiritualmente y queremos seguir hasta el final de nuestros días con Él, como lo hicieron sus discípulos? Porque ¿cuántos leprosos fueron sanos? 10. ¿Cuántos se devolvieron? Permítenos, Señor, que nosotros seamos ese uno, ese leproso que se devolvió a darle las gracias. ¿Cuántos siguieron hasta el final con Él? 11. Bueno, después vino una gran multitud, ¿sí? Pero solamente 11 siguieron con Él. Y eso que no es fiel totalidad, porque el uno huyó, el otro lo negó, y eso hemos sido todos nosotros, pero al final ellos siguieron su ministerio hasta el final de sus días. Porque bienaventurados los que permanecen. ¿Ustedes saben qué es permanecer? O sea que yo vengo a la iglesia un domingo, el otro no. Hoy escudriño, mañana no. Oro hoy, mañana no. Hoy le doy gracias al Señor por los alimentos, mañana no. Eso es permanecer. Mantenernos, ¿qué es mantenerse? Estar ahí donde fui llamado. Si tú fuiste llamado aquí, permanece. Sencillo. Si Él no hubiera querido que tú te reunieras en la católica, allá estuvieras. Si tú quieres que el Señor hubieras nacido israelita y estuvieras allá con los judíos ortodoxos, ahí estarías. Pero el privilegio, la naturaleza, el poder de Dios te trajo a este lugar. Siéntete bienaventurado, siéntete orgulloso de estar en este lugar. Lo importante es que sea un lugar de una sana doctrina y donde confiesen que el que dice que Cristo es el Señor. Amén. Siéntete privilegiado. También la fidelidad la premia el Señor. Si tú eres fiel con Él. Vean, mis amados, si dice que si el que diera un solo vaso de agua a uno de estos pequeños
¿Qué dice? No perderá ¿qué? Su recompensa. ¿Cuánto será? Ahora yo me cojo la cabeza. ¿Cuánto será? Y tiemblo, mis santos, de aquel que ha durado en este lugar 20, 30 años, con un corazón bueno. Mis santos, ustedes no se alcanzan a imaginar el lugar que le tiene preparado el Padre Celestial a aquellos que han permanecido en este lugar a pesar de todas las circunstancias. Y ustedes que saben lo que les tiene preparado de aquí en adelante el Padre Celestial para cada uno de vosotros. O el ministerio de Pablo fue en un abrir y cerrar de ojos. No, él le tocó abrir los ojos, que fuera lleno del Espíritu Santo y empezar a edificar esas iglesias. Y los frutos no se vieron inicialmente. Eso fue hasta los pocos años, con persecuciones, apedreado, latigueado, encarcelado, pasando hambre, sueño, vigilias, falsos hermanos, que los mismos hermanos se levantaran contra él, que muy pocos lo siguieran, que nadie creyera en su evangelio. Pero ahora sabemos que la recompensa que él tiene es que él puso esas iglesias por todas las partes del mundo, y que los que estamos aquí sepamos de esos varones que se prestaron por el poder de Dios a que conociéramos su nombre. Casi nada, ¿no? ¿Ustedes se alcanzan a imaginar qué puesto tiene el apóstol Pablo en el reino celestial? ¿Qué premio tiene? ¿Qué galardón tiene? Entonces, a causa de todas estas maravillas, el Señor también nos recompensa. Él nos pide que seamos constantes, pero lo más importante es que si yo empecé algo, perdure hasta el final. Cuando yo empecé en la universidad, si yo me hubiera quedado en segundo semestre, sí, yo estudié en la universidad, ¿y su título? Pues no me lo dan porque no terminé, así de sencillo. Si yo no paso por todos los, desde primaria, desde el primero hasta 11 bachillerato, ¿me otorgan el cartón de bachiller, amado Mateito? No, porque tienes que terminar. Pasa lo mismo en este ministerio. El Señor nos llamó a medias, nos dejando todo por el todo. Que permanezcamos, que seamos fieles, que a pesar de las circunstancias, y sígale. Ya llegará un momento que el mal vendrá y no te podrá hacer nada, porque el poder y la manifestación de Dios está en ti, y te dice: no, ya no toquemos con ese varón, con esa santa mujer, porque ya no se pudo y no se puede, y ya no pude. Eso es lo que quiere el Altísimo Dios. Ahora yo les pregunto, ¿cuál ha sido el milagro, la señal, el prodigio más grande del Señor Jesús en la tierra, cuando estuvo en la tierra? Uno dice, ¿no? Y yo me ponía a pensar y yo decía: Señor, sí, resucitar al santo varón Lázaro, eso fue, yo creo que la mejor proeza que pudo haber hecho un humano en esta tierra. Ya de día de 3 meses, pero les cuento, para mi concepto, que no fue. ¿Sabe cuál ha sido el milagro más grande del Señor? Y lo está haciendo en cada uno de vosotros. No que convirtiera el agua en vino, tampoco. ¿Sabe cuál fueron? Tampoco. Por ahí va la cosa. Vea, mis santos, ver una persona en la indigencia, sin esperanza, sin ningún remedio, y ustedes verlas transformadas para la gloria del Dios Altísimo. Yo creo que ese es el más grande milagro que ha hecho el Señor: transformar una vida de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a su luz. Y lo hemos visto, vino ese varón, era un indigente. Cuando llegó acá, llegó en paño, vestido, gozoso. Y no lo conocimos. ¿Quién es usted? Fulano de tal. ¿Es usted? Sí. Estuve al borde de la muerte, ya los médicos me daban por muertos, pero el Señor transformó mi vida y me cambió. ¿O qué pasó con el santo varón Zaqueo? ¿No era un publicano? El santo varón Mateo no era publicano, y con una sola voz le dijo: Señor, sígueme, y le siguió. El apóstol Pablo no fue transformado. Yo creo que ese es el mejor testimonio, la mejor maravilla que puede hacer el Señor en cada ser humano, verlos transformados para la gloria. ¿Cuánta gente? ¿Ustedes no han visto el poder de Dios?
cómo ha sido transformado una persona para la gloria después de estar en las profundidades del mal. Ahora predica y la gloria sea para él. Que si era vicioso no volvió al vicio porque el Señor hizo esa obra. Eso es el mejor maravilla, el mejor milagro que pudo hacer en nosotros el Altísimo Dios. Transformar la vida de un hombre, cambiarla. Porque la transformación, ¿qué es? Un cambio. Cuando yo transformo algo, ¿quedo igual? Quedo totalmente distinto a lo que yo era. No, y no es con el Señor no es imposible. El apóstol Pablo ya no, tanto sería que hasta se cambió el nombre, que era Saulo y se puso Pablo. Que hasta el principio lo que hacían los apóstoles, huían de su presencia. Pero no, le dijo hasta Ananías, pero Señor, dice, ve porque instrumento me escogió esto. Y él dice, Señor, pero ha seguido tu iglesia, ha perseguido acérrimamente. Dijo, ve porque ese instrumento me es escogido. Un cambio total, mis santos, un cambio verdadero. Ahora vayamos a Gálatas 4. No, Gálatas, lo mencioné, pero no. Gálatas 4:19. Vayamos allá. Ahora, ¿cómo puedo llamar esos milagros, esas maravillas, esos prodigios? ¿Cómo los puedo traer a mi mundo espiritual? ¿Dormido? No estando fiel. Gálatas 4:19. Entonces nos dice 4:19, hijitos míos. Yo pienso que el apóstol Pablo no está hablando ahí, sino el Señor Jesús. Tomó ese vaso, pero él le está hablando, hijitos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Una mujer hasta que no pare, ¿qué dice? No cesa, ¿qué? El dolor. Eso duele. Entonces vemos la maravilla, el prodigio y empezamos esa transformación. Todo duele. Una mujer cuando está de parto no quiere saber. Cuando mi esposa estaba ya a dar a luz, a mí me veía, se le olvidaba este mundo, me agarraba, que qué hacía, ¿sí me entiende? Pero cuando ya pare ese hijo, ¿se olvida qué? Se goza. Y entonces uno no se acuerda de las aflicciones que pasó antes, todo el dolor y sufrimiento, porque vino el gozo de su Hijo amado, esa recompensa. Volvemos y lo repetimos, hijitos míos, que vuelvo a estar otra vez de parto con vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero para hallar esa sabiduría, hallar esos milagros, como le vuelvo porque hoy estamos hablando de las señales de los milagros. Yo lo puedo, ¿cómo lograr? Teniendo una intimidad con Dios. No hay otra forma. Si yo no estoy acá, si yo no me pierdo, como dicen, la corrida de una silla. Si yo estoy en todos los momentos, yo no me puedo perder de una señal o no me puedo perder de una maravilla porque estoy siendo fiel. Estoy siendo constante. Que en medio de las circunstancias permanezco, ¿qué? Fiel. Porque hay muchos que les llega la aflicción y se van. O llegan los placeres del mundo, como el sembrador que nos explica que vinieron las riquezas y fue más importante en estar en esas riquezas y el afán del mundo y los consumió y los alejó del reino celestial. Porque hay mucha gente que es bendecida. Amén. Pero a causa de esa riqueza se olvidan que hay un Dios que los sustenta. Qué maravilloso es poder que el Señor nos regale también de esas riquezas, todo por el todo. Pero eso lo tengo como a segundo plano, aparte. Amén. Ahora, nos dice allá en el libro de Éxodo, podemos comprender muchas cosas, pero una de ellas es importante. Sí, Dios tenía preparado a Jericó, a Israel ya lo tenía preparado porque lo tenía preparado para ellos. Amén. Pero antes que ellos fueran y conquistaran esa tierra, ¿a dónde estaban?
en el desierto. El Señor los estaba ¿qué? Formando, preparando, quitando su altivez, quitando su mal genio, quitando su falta de incredulidad, las quejas y todo. El desierto hace eso, increíble. Dios mío. Entonces uno sale de una cosa y entra en otra, pero es para perfeccionarnos. Es para que sepamos que nuestro poder y nuestra suficiencia no provienen de nosotros mismos, sino en Dios. Amén. Entonces pusieron ese proceso de transformación en el desierto y después les decidió entregarles ¿a quién? ¿A Jericó? Lo entregó facilito. Digo, den 7 vueltas cada día durante 7 días y los muros serán deshechos. Fácil, ¿no? Sencillísimo, porque esos son nuestros enemigos, ¿sí? Que están ahí para derrotarnos, pero Él viene con ese poder y la manifestación de su Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo tenemos todas estas maravillas y proezas? ¿Por medio de quién? De la obediencia. Vayamos allá, les quiero mencionar, antes que se acabe el tiempo, en el apóstol Juan 9:7. Y nos dice de lo que hizo este varón de Dios. El santo apóstol Juan 9 en el verso 7. 9:7. Entonces nos dice su santa palabra. Y díjole: ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, el enviado. Y fue, y entonces lavóse y volvió bien. ¿Qué hizo él? Obedeció. Parece locura. Le dijo: quiero recuperar mi vista, ve y lávate en el pozo y serás sano. Nosotros cuántas cosas nos han dicho sencillísimas y no hacemos caso. Sencillísimas. ¿Cuántas maravillas mi santa les ha dicho a mis santos que las hagan y son sencillas? Muchas, fáciles. Lo único que nos toca poner para ver esa manifestación, para ver esa señal, obedecer. Entonces vemos más adelante al santo varón Noé obedeció sin aún entender el propósito de Dios. Él le dijo: construye una arca, pero él no sabía. 100 años, ¿quién aguanta 100 años construyendo una arca y ni un nubarrón como estamos viendo ahorita que está lloviendo? Antes el sol se ponía más fuerte y todo el mundo burlándose allá de Santo Varón, y todo el mundo en embriagueces, en cosas, pero él seguía fiel al Señor sin entender cuál era su propósito y nada menos ese propósito que era salvar su vida y la de su familia, y no solamente la familia de él. Míralos a todos. Por el santo varón Noé tuvimos una nueva oportunidad increíble. Al santo varón Abraham salió sin conocer su rumbo. Él dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y yo seré contigo. Y es como si uno le dijeran: salga de esta casa, se lleva lo que tenga y salga de este lugar a lo que no sabe. Fe, mis santos, prodigios, maravillas. ¿Qué le pasó al santo varón Abraham? Le dio riqueza, le dio su hijo de la promesa, le dio ser llamado padre de la fe, padre de muchedumbres, que su simiente sería de la mar, y él no lo entendió en su tiempo. Ahora sí nosotros lo entendemos. Nosotros somos también hijos de ¿qué? Como decían en su tiempo al Señor Jesús: hijos de Abraham, hijos de la promesa. El santo varón Gedeón, cuando le dijo el Señor iba a hacer un prodigio, una maravilla, le dijo: no lleves todo ese ejército, con solamente 300. Y vuelve y ya. Selecciona, y entre más poquitos, para que no digan que fue por ti o por ustedes o por su fuerza que alcanzaron el poder de Dios, sino fue el poder de Dios que lo hizo. Entonces, mis santos, cuando ustedes alcancen una sanidad, una proeza, no digan fue por el pastor, no, fue por el poder en la manifestación de su Espíritu Santo.
o porque yo fui fiel, o porque yo oré, mentiras. Eso lo hace la fidelidad, pero el único que actúa con ese poder y esa autoridad es el Señor. Él te puede bendecir en un abrir y cerrar de ojos. ¿O no lo hizo así con estos santos patriarcas? En medio del desierto ellos eran adinerados, mis santos. El santo varón Job no era uno de los más ricos de los orientales. No me acuerdo el número, porque no lo sé, sería mentira. Pero era increíble toda la riqueza que él tenía. Y después se la multiplicó después de esa semejante prueba que pasó. Y dice que no había mujeres tan hermosas en toda la tierra como las hijas de Job. Amén. Vemos a los pescadores. ¿Quién eran los pescadores? A ver. El apóstol Pedro, el apóstol Juan. Fueron obedientes. ¿Y en qué terminaron siendo? En apóstoles. Haciendo inclusive aún mayores prodigios y mayores maravillas que su maestro. Dice, aún mayores cosas haréis que estas. ¿Y no les pasó? ¿No el apóstol Pablo pasaba con su sombra y las gentes eran sanas? Pero vuelvo y repito, los sudarios del apóstol Pablo. Resucitó a Tabita. Fueron llevados hasta el tercer cielo donde ningún hombre puede penetrar y oyó maravillas que ningún hombre oía. Y entonces hicieron maravillas y prodigios, pero esto no don de nosotros, sino don del Padre. Vuelvo y le repito, el Señor Jesús nunca mencionó que fue por él. Dice, da la gloria a Dios. A causa de los que están alrededor mío, concédeles esto y todas esas maravillas. Vayamos ya para finalizar en el apóstol Juan 5:19. Porque yo escuchaba en la velada, ¿no? Oye, es que el tiempo es corto. Yo escuchaba en la velada de la viuda molesta. Inclusive el Señor nos da esa opción cuando no somos escuchados. ¿Ustedes qué harían en su casa, amada Karen, amada Chenoa? Que llegaran todos los días a su puerta y me regalaban para un pan a las 4 de la mañana, a las 5, a las 6 de la mañana, a las 7. Ay, no, ustedes salen y le conceden ese pan como sea, para que las dejen dormir y no me sea molesta. ¿Cuánto más será nuestro Padre Celestial si nosotros rogamos por esta misma petición día y noche, pero nos cansamos? Oramos una semana y Señor, no me has escuchado. Nos cansamos con un día de orar, pero fue tanta la molestia, Dios, ay no, quítame esa vida molesta y dele lo que ni a hombre. Imagínense, esa importunancia, esa fe para insistir y insistir y insistir y insistir hasta que le fuera concedido su esto. ¿Qué nos dice el apóstol Juan 5:19? Nos dice, respondiendo entonces el Señor Jesús y dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer, ¿qué dice? Nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que hace, eso también hace el Hijo juntamente. O sea que sin el Padre, Él no puede hacer nada. Y tanto será que dice que vendrá el fin del mundo, que aún ni sus ángeles, ni su Hijo lo saben la hora, ni siquiera su Hijo. Porque el Padre es todo. Y nos dice también, ya para rápido, en Marcos, en el santo varón Marcos 5:24, que esto es importante, no lo puedo dejar pasar. Marcos, el santo varón Marcos, el evangelista, desde el 5, en los versos 24, 26, y nos dice, y fue con él y le seguían una gran compañía y lo apretaban. Y estaba eso así, como estar uno en el Transmilenio así, lleno, no se puede ni mover. Y una mujer que estaba con un flujo de sangre, 12 años, mis santos, 12 años, mis santos, de fracasos, de tristezas, de decepción, de amargura, de todos los días estar en esa condición, aparte el rechazo, aparte de ser señalada, de pronto hasta, ahí no lo dice en la palabra, pero yo hablo como hombre, de pronto hasta divorciadera y no tenía causa de esa enfermedad. 12 años con esta grave enfermedad y lo más tremendo, sin cura terrenal.
que la llevaría tarde o temprano ¿a qué? A la muerte. Y ya había gastado, no había en ese tiempo, si había medicina, con la medicina que había en ese tiempo no había encontrado cura. Pero esta viuda encontró algo maravilloso. Vamos a ver dos situaciones maravillosas, breves, que no son tan difíciles de entender. Ella, a pesar del obstáculo que tenía, que era la multitud, a pesar de la enfermedad, porque yo creía que ella no podía sino hacer esto, ella no le interesó que dijera sutano, fulano, X, Y, Z, no le importó. Ella iba con un propósito fijo, que era tocar la túnica del Señor Jesús. Nada se lo impidió, iba a ese objetivo. ¿Ah? Ella simplemente fue, lo creyó en su corazón y tocó el manto del Señor Jesús. Inmediatamente el Señor Jesús sintió que salió virtud de él y dijo: ¿quién me ha tocado? Y el apóstol Pedro, o alguno de los apóstoles, no lo recuerdo, le dijo: Señor, pero es que acá la multitud te aprieta, hay como 40 personas que te están tocando y tú preguntas ¿quién te ha tocado? Y él le dice: he sentido que ha salido virtud de mí. Entonces todos, me imagino, voltearon a mirar y descubrieron a la viuda, y ella con esa humildad alcanzó su propósito y fue sana. 12 años, mis santos, de estar sufriendo. Nosotros sufrimos un día y ya se nos acaba el mundo. Nosotros nos dejan de hablar y se nos acaba el mundo. Nosotros nos pasa algo y de pronto no echamos hoy salmón, entonces se nos acaba el mundo. Tenemos los zapatos medio descogidos y eso vivimos. Ay, Señor, que no. Hoy me tocó en Transmilenio lleno, todo eso, o de pronto circunstancias un poquito mayores, pero esta persona duró 12 años y a ella lo único que le interesó era buscar al maestro y ser sana. Nosotros de pronto nos ha tocado sufrir una enfermedad así varios meses, pero el Señor nos ha sanado. Estos ejemplos nos dejan claros que el poder, las proezas, las maravillas del Altísimo Dios son genuinas, son verdaderas para todo aquel que le obedece, para todo aquel que es fiel. Amén. Entonces, parémonos, mis santos, permítenos, Señor, ya terminar esta predicación rogando al Altísimo Dios que en nosotros se vaya la tristeza, Señor, que las gentes vean que nosotros verdaderamente somos cristianos, que somos, de pronto, ¿por qué no decirlo? Si de pronto esta jactancia de ser hijos de Dios, Padre. Permítenos, Señor, por medio de tus maravillas, milagros, proezas y señales, creer, Padre mío, sin ver, Padre mío, y creer que tú eres el camino, la verdad y la vida. Permite que esta palabra haya quedado grabada en cada uno de nosotros. Por eso la gloria y la honra, y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para cada uno de vosotros. Aleluya, y así se ha hecho con vosotros. Amén y amén. Pues dale un aplauso al Altísimo Dios.